Bien, buenas noches. Tenemos mi presentación en pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok. Les voy a suplicar que por unos instantes enciendan su cámara para la foto que nos piden de informe. Bien, licenciado. Quienes puedan, ¿verdad? Quienes no puedan, entiendo. Solo es para el informe correspondiente. Listo, gracias. Listo, estamos ahí. Bueno, entonces si quieren pueden dar cámara, solo no se me vayan a dormir y no se vayan, por favor. Ok, bueno. Iniciemos con el tema de hoy. Antes de iniciar con el tema de la clase de hoy, vamos a hablar sobre la tarea que tenemos pendiente. Con relación a la tarea, pues desafortunadamente ya no tenemos mucho tiempo, porque bien les dije en su momento, yo hubiera querido que expusieran, pero no da tiempo de todo eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar conforme nuestro número de carnet, ¿sí? Y si el número de carnet termina con 0, la tarea que nos toca es sobre la Corte de Constitucionalidad. 1 sobre el Tribunal Supremo Electoral. Y así, con los que están enlistados en la diapositiva que tienen ustedes en pantalla, el número que les corresponde, el último dígito de su carnet, ¿sí? Ese es el que les corresponde. ¿Ok? Simple y sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recapitular, conseguir, buscar, investigar esta información. ¿Quién es su máxima autoridad? ¿Cómo se integra? ¿Quién es su autoridad administrativa superior? Su organigrama, sus funciones y su historia de creación. ¿Cómo fue creado la institución que les corresponde a cada uno de ustedes? ¿Ok? Esta información la necesitamos para el día 7 de mayo. ¿Por qué 7 de mayo? Bueno, porque lógicamente, siempre nos pasa igual, somos el primer curso que va a examinar. Entonces no tenemos más tiempo para subir notas. Tenemos ya pocas clases, ¿ok? Entonces, para el 7 de mayo necesito que me suban la información que está en la diapositiva. ¿Sí? Lo necesito en hojas, tamaño carta, oficio, no importa, a mano, repito, a mano, ¿sí? Y le van a tomar foto o lo van a grabar PDF y me lo van a subir a Classroom, ¿ok? A más tardar el día 7 de mayo. Eso vale 20 puntos. ¿Ok? Carátula y el contenido. No necesito conclusión, ni introducción, ni nada de eso, porque no es una investigación ni es un ensayo. Es una monografía lo que están haciendo. Entonces, no sé qué me podrían poner en una introducción o unas conclusiones. Es que para evitarnos eso, mejor no lo colocamos simplemente carátula y el contenido en español, por favor, porque no sé hablar egipcio, no voy a entenderles, se los dije desde el primer día. Entonces, por favor, eh, revisemos bien que se entienda, por favor. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a la tarea? Todo claro, Disculpe, licenciado. Yo sí tengo una Sí, duda.
Perdone, usted dijo que no importaban si era hojas, oficio o carta, pero pueden ser en líneas o tiene que ser en blanco. Pueden ser en líneas, la cosa es que se entienda, ¿verdad? Que no se mire muy manchado, que es lo que pasa a veces con las hojas en línea. ¿Ok? Ah, gracias, licenciado. ¿No? Buenas noches, licenciado. Solo lo molesto si me vuelve a Noches, poner Luis. la imagen según el número de carnet, que no le logré tomar screenshot. Ya la puse, igual Josué va a compartírselos en un momento. Bien, ¿estamos claros ahí? Ya se las compartí, Adriana. Lick, en el grupo. Gracias, Josué. Sí, Adriana. Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese que aprovechando, pues que lo estamos viendo porque no nos habíamos visto, ¿verdad? Fíjese que yo quería felicitarlo por el logro que tuvo usted hace un par de días, pues, semanas, ¿verdad? Con lo de su puesto de trabajo y yo pues de antemano pues lo felicito mucho y realmente nos enorgullece a nosotros como estudiantes tener a personalidades como usted, ¿verdad? Entonces, ya hace ratitos, pues yo le había mandado saluditos, pero ahí sí que como usted es muy ocupado, ¿verdad? Entonces, Okay. ahorita pues que me da la oportunidad de saludarlo, ¿verdad? Y pues felicitaciones. Bueno. Gracias, Adriana. Bueno, regularmente no soy de platicar ese tipo de temas, pero pues gracias. Es un compromiso muy grande con el país. Se vienen 2 procesos electorales bien complicados. Ya hoy con el tema de RENAP ya estamos divirtiéndonos, pero es parte de lo que corresponde. También estamos presidiendo el directorio del RENAP, ¿verdad? Entonces, estamos ahí avanzando y pues espero de verdad que podamos tener una clase presencial en donde ya podamos platicar mejor, ¿verdad? Para no estar en una cámara hablando de estos temas. Pero bueno, gracias por la felicitación, Eren. Gracias. Bien, si ya copiaron esto, pasemos al tema de la clase. Todavía estamos recibiendo compañeros. Bueno, regresamos al tema de la clase entonces. ¿Qué es la administración pública en Guatemala? Ahí hubo una confusión en el examen y vieron temas que creo que hasta hoy vamos a ver. Entonces, lo mismo que le dije a la otra clase, antes de que lleguemos a ese punto de discusión, mejor lo digo de una vez. Vamos a revisar el examen, que los compañeros finalmente me hicieron favor de pasar. Al parecer se fueron algunas preguntas. Lo malo es que ya les di el chivo del examen final, entonces ya venían unas preguntas que no me convenía que supieran. Las preguntas que no correspondían al contenido que recibieron no van a tener puntuación y la puntuación se va a dividir entre las preguntas que correspondían efectivamente al parcial que ustedes estaban recibiendo. ¿Ok? Esto se dio porque tenemos varios borradores de exámenes, son más de 10 años dando este curso y pues cada semestre varía hasta dónde llegamos en el curso, entonces por ahí se dio la confusión del equipo que nos apoya en esto, entonces una disculpa, pero lo vamos a corregir en la nota, no hay ningún problema. En relación a el tema de clase, vamos a empezar hablando de la administración pública regional y local en Guatemala. Vamos a ver, la Constitución, tanto la Constitución como la ley del organismo ejecutivo, establecen como principio la descentralización. ¿Se recuerdan que hablamos de eso en su momento? Como una forma de llevar los servicios a todo el país, haciendo o buscando alcanzar un nivel de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en todos los departamentos. En ese sentido, técnica y doctrinariamente, nosotros, técnica y doctrinariamente nosotros entendemos a la descentralización, ya regresó, ¿verdad? Tenemos entendida la descentralización como dotar de independencia en cuanto a funciones de carácter técnico a los órganos y entidades de la administración sin perderse el control de parte de la entidad administrativa centralizada. De esa cuenta, nosotros tenemos en Guatemala establecido constitucionalmente
este proceso que tenemos determinado como el proceso mediante el cual el propio Estado transfiere parte de su capacidad de decisión a instancias menores de su organización. Lo que está haciendo es trasladándose la capacidad de decisión a los órganos locales en diferentes partes del territorio nacional. El propósito esencial es la incorporación de toda la población del país, fíjese, eso es importante, de toda la población del país en el proceso de desarrollo. Eso significa que deberá dotarse a la instancia descentralizada de presupuesto propio, ojo con esto, competencia de ejecución en sus propios planes y metas para la búsqueda de la satisfacción de sus propias necesidades. La Constitución establece en el 224, el territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. Aquí me divierto en una serie que desafortunadamente ya se las adelantaron, ¿verdad? En teoría nosotros deberíamos de conocer los 340 municipios del país y los 22 departamentos. Bueno, yo sí los conozco, no porque me jacte de ellos, sino que me jacto del profesor que tuve, que fue el maestro Rafael Godínez, y él nos hacía aprendernos hasta el código de cédula de cada uno de los departamentos para entender a qué región y cómo pertenecía a un municipio, ¿sí? Yo quisiera hacerlo, pero no nos da tiempo, pero algo practicamos, ¿verdad? Entonces, creo que ya vieron el examen, una serie, a ustedes también les tocó, creo, donde decía de qué municipio, qué departamento y qué región para que ustedes hicieran el match ahí, y pues me imagino se confundieron con varios de ellos, ¿verdad? Porque hay muchos que no conocen, ¿sí? Entonces, la Constitución establece que deben de ser departamentos y municipios. Sin embargo, sin embargo es lo que le da base a lo que nosotros estamos estudiando. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios. Regiones, departamentos y municipios. Agrega uno más, que son las regiones. ¿Ok? De esa cuenta, el artículo 7086 del Congreso de la República, denominado Ley Preliminar de Regionalización, que la tienen que tener a la mano siempre. La Ley Preliminar de Regionalización establece que en su artículo primero, con el objeto de desarrollar la administración pública y lograr que las acciones de gobierno se den a cabo conforme a las necesidades de la población, se establecen regiones de desarrollo, no consejos de desarrollo, regiones de desarrollo. Ahorita les voy a explicar por qué. Les voy a explicar el contexto histórico. Artículo segundo. Se entenderá por región la delimitación territorial de uno o más departamentos que reúnan similitudes o similares condiciones geográficas, ¿sí?, económicas y sociales con el objeto de efectuar acciones de gobierno en las que, junto o subsidiariamente con la administración pública, participen en sectores organizados con la población. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a explicar. Cuando tenemos un conflicto armado interno que dura 36 años en el país, todo el mundo sabe, movimiento 13 de noviembre de 1960 y concluye con la firma de los acuerdos de paz allá en diciembre de 1996. El conflicto armado, y esta parte la explico estrictamente como profesor de Derecho Administrativo, porque si no vamos a confundir y no hay un tema ideológico en lo que estoy explicando, sino más o menos explicar la realidad de lo que estaba sucediendo. Durante un momento del conflicto armado, el ejército estaba ganando la guerra en las armas. Es decir, el conflicto armado, el ejército lo estaba ganando en el campo de batalla de una forma aplastante. Pero las fuerzas subversivas, que están integradas por varios frentes guerrilleros, el ejército, el ejército de los pobres, la ORPA, que es la organización representada del pueblo en las armas, el PGT,
Es decir, varias facciones subversivas se encontraban en el país y estos estaban ganando la guerra ideológica en los municipios y en las aldeas más lejanas. ¿Qué era lo que pasaba? Que mientras el ejército combatía, estas fuerzas subversivas llegaban a las aldeas, a las comunidades más lejanas, y primero había una confusión en algún momento porque llegaban, sí, hicieron cosas indebidas, llegaban y las hacían con el uniforme camuflajeado, con el uniforme militar, y eso confundía a la gente porque la gente no tenía entendimiento de que era una cosa y que era la otra. Y lo segundo es que hacían mucho adoctrinamiento, llegaban y le explicaban a la gente cuál era su lucha, por supuesto que la lucha social llamaba la atención, por supuesto que tenían muchas formas de explicarle a la gente, les llevaban víveres y se los ganaban. Entonces ellos estaban ganándose a la población de una manera mientras el ejército se dedicaba a pelear. ¿Qué hace el Ejecutivo para resolver esto? ¿Qué hacen los gobiernos militares para hacer esto? Crear ciertas comunidades a las que les denominan polos de desarrollo. Polos de desarrollo son comunidades entre las comunidades más lejanas y más complicadas del área noroccidental del país, la famosa franja transversal del norte, ¿sí? Que va desde Izabal, inicia en Izabal y concluye en Huehuetenango. Alrededor de esta franja se crean polos de desarrollo. ¿Qué era lo que hacía? Pues el ejército llevaba educación, llevaba salud, llevaba todo, es decir, el gobierno de Guatemala prácticamente por medio del ejército. Y claro, eso provocó muchas atrocidades también, porque el ejército, los miembros del ejército que fueron a muchas comunidades, pues también sabemos que cometieron muchas atrocidades. En fin, la cosa es que nacen los polos de desarrollo como una forma de tomar estos pueblos. No nace, y por eso estoy diciendo que no lo hago ideológicamente, porque ahorita lo estoy planteando como algo bueno, y sí, al final del día fue algo bueno de alguna manera, pero no nace por llevar ese desarrollo a las comunidades, nace por no perder el conflicto. Entonces, en esa necesidad de lograrlo, cuando se empieza a trabajar sobre el proyecto de la firma de los acuerdos de paz que nacen con el gobierno de Vinicio Cerezo en el 86, pues entonces lo primero es que empezar a regionalizar el país para que esos polos de desarrollo sean absorbidos y entonces ya dejen de generar lo que generaban. En ese orden de ideas nace esta ley regional o ley preliminar de regionalización que crea las condiciones para establecer las regiones del país. ¿Sí? Ese es el contexto histórico. Y en estas circunstancias nace, en su artículo 3, establece para el ordenamiento territorial y para el funcionamiento de los consejos de desarrollo urbano y rural, se establecen regiones, las cuales deben integrarse preferentemente en razón de la integración entre centros urbanos y potencial de desarrollo del territorio circundante, así. Y se crean 8 regiones, divididas de la siguiente manera. La región metropolitana, que sería la 1, es el departamento de Guatemala. ¿Por qué el departamento de Guatemala? Vamos a ver que la región 1 y la región 8 tienen un solo departamento, pero lo que pasa es que 1 tiene demasiada población, es decir, 1/3 de la población del país está concentrada en el departamento de Guatemala, lo que la hace muy complicada en su manejo de consejos de desarrollo, ¿sí? Y la otra región, que es la región 8, que es la de Petén, que ya la vamos a ver, es una extensión territorial muy grande. 1/3 del país, pero en territorio, no en gente, está asentado en el Petén. ¿Ok? O es el Petén. Entonces, las regiones se integran de la siguiente manera. Región metropolitana, departamento de Guatemala. Región norte, Alta y Baja Verapaz. Solo estos dos. Que claro, la topografía es complicada, el tema cultural es complicado. Región nororiente, Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso. Región suroriente, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Región central, Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla. Región suroccidente, es la que integra más departamentos, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Retaluleu y Suchitepeques. Región noroccidente, Huehuetenango y Quiché. Y región Petén, la región 8, el Petén.
¿Ok? Aquí aprovecho doctrinariamente para explicarles por qué, aunque muchos idolatran a Nayib Bukele, yo no lo, yo soy constitucionalista, entonces hay algunas cosas que hace bien, otras cosas que creo que no serían legales en Guatemala. Y lo explico de la siguiente manera. Con esta división que tiene el país administrativa, que surge de las diferencias sociales, lingüísticas y culturales, lo que tenemos es una dificultad de administrar como lo hacen en El Salvador. Primero, El Salvador es mucho más pequeño que Guatemala, pero no solo es el tamaño lo que afecta, digamos, o diferencia en este caso, sino la topografía. El Salvador no tiene una topografía como la que tiene Guatemala. El Salvador no tiene la extensión como la que tiene Guatemala. Pero bueno, esos muchos dicen que son excusas. Sobre todo, el tema es social y cultural. Sería imposible establecer un estado de excepción como el que tiene Bukele desde hace ya algunos años en El Salvador, en Guatemala. ¿Sí? Sería muy complicado, porque no es la misma forma tratar con los chalapanes allá en Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, en la parte alta, en la parte de montaña donde coinciden los tres departamentos, a tratar con los ladinos en la ciudad de Guatemala, a tratar con los quechís, ¿sí? A tratar con los cachiqueles, a tratar con los sutuiles, ¿sí? A tratar con los aguacatecos. Son culturas totalmente diferentes, ¿me explico? Solo en Totonicapán, que es más pequeño que El Salvador, Capán, pero que tiene una división, ustedes saben, los 48 cantones, tiene una división social como tal, o sea, una división me refiero a una estructura social muy compleja que haría muy difícil y todo esto. Y sobre todo, que ahí sí viene el comentario personal, la idiosincrasia del país, pero lo utilizo en esta parte porque estoy hablando de la división administrativa. En la idiosincrasia del país, ustedes ven como un, un miembro del ejército, todavía en estado de excepción, toma o someten a un ciudadano que supuestamente había violentado alguna norma de tránsito y que pues esa norma de tránsito también se vuelve una transgresión a la seguridad porque un vehículo que está obstaculizando, usted no sabe para qué está obstaculizando y lo someten de una forma para algunos violenta, para otros no tanto. El tema es ese encuentro de situaciones. Hay muchos a favor, hay muchos en contra de lo que pasó. Creo que todo el mundo vio ese video. Pero ese es un ejemplo pequeño de lo que pasa en El Salvador. ¿Ok? Y de cómo el presidente Bukele tomó las calles de El Salvador. Y yo no sé si Guatemala está moralmente y socialmente preparado para un estado de sitio que dure tantos años y que puedan tomarse acciones como esa, porque eso es lo que pasa cuando ven a un presunto terrorista en El Salvador. Lo toman y lo llevan a la cárcel y ya luego se averigua si, porque no va a juez, con juez inmediatamente, que es una gran diferencia con nosotros. Nosotros tienen que llevarlo a juez, ante juez en las primeras 24 horas. Allá no. Entonces, no sé si nosotros estemos como país para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, menciona el tema Bukele, para que entendamos cómo el país debe de ser dividido incluso dentro del territorio, no solamente por cuestiones territoriales, sino por cuestiones culturales y sociales. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Dice, es posible siempre y cuando estén alineados los organismos del Estado. Pero cuando Bukele empezó con esto, no tenía hasta los tres poderes del Estado juntos. Hoy los tiene, o sea, hoy yo estuve observando en las últimas elecciones y esas elecciones fueron increíbles, ¿verdad? Mónica. Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, pero recuerdo que dentro de las noticias uno de los puntos que fue bastante cuestionado fue cuando él entró a la Cámara de Diputados con el ejército, ¿verdad? Y ahí fue donde él logró como de una forma indirecta
indirecta empezar a tomar el control, porque sí fue como bien sonado en su primer periodo de presidencia que hizo eso. Por Muy eso es de que directa. alineó todos los poderes del Estado, porque al final del día sí ejerció una presión de una forma, pues, como usted dice, ¿verdad? O sea, indirecta, porque no hubo como el comentario, pero obviamente se metieron al Congreso a ejercer esa presión con todo el ejército. Cambió al fiscal general, cambió Correcto. al Tribunal Supremo Electoral, nombrado por él, ahora lo nombra él. Y es más, en mi área, ahora que es el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral tiene una norma que crearon ahorita con el último tribunal, en donde está prohibido divulgar los nombres de los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, para que la población no conozca quién es el tribunal, quiénes integran, no a los magistrados, ellos sí, pero todo el trabajo administrativo de direcciones, quien organiza las elecciones, quien ve el tema informático, todo eso, está prohibido que se divulgue. Y todos Entonces, esos cambios los hace dentro del derecho positivo, doctor. sí, Sí porque es modificó la como, Constitución para eso. claro, para que él pudiera tener eso bajo el principio de legalidad y manejarlo dentro del derecho positivo de El Salvador. Claro, claro, sí. Luego de ganar las Interesante. elecciones legislativas del medio, porque ellos tienen las legislativas a medio periodo, en las Claro. legislativas él gana la mayoría y ya con la mayoría modifica la Constitución, entonces ya se autoriza esos cambios, ¿verdad? Y se les delegan esos poderes. El último que intentó hacerlo acá en Guatemala, ya ustedes saben, Serrano Elías, ¿verdad? Y ya vieron cómo salió, y si no en YouTube pueden ver los videos, y, y es complicado, ¿verdad? Pero bueno, y me dice, Vito, el tema de ninguno de los, un costo político que ninguno de los funcionarios quiere tomar, no solo los funcionarios, el tema es esa división, o sea, usted se tiene que sentar con 48 cantones, se tiene que sentar con las alcaldías indígenas de Sololá, con la gente de San Marcos, con la gente del área Xinca, con la área Garífuna, o sea, con todos los sectores para lograr eso, que él no lo hizo y no lo necesitó, porque no está el país culturalmente y socialmente como el nuestro, que son distintas etnias. O sea, nosotros somos un país pluripersonal, pluricultural. La diferencia entre nosotros y los países europeos grandes y asiáticos, es que nosotros hemos logrado convivir juntos. Aunque eso no quiere decir que sea fácil, pero por ejemplo, ustedes ven las guerras, grandes guerras, cómo se partió Yugoslavia, eh, cómo se partieron los países alrededor de Rusia, es porque culturalmente no se llevan y no se conllevan. Miren, Irán en este momento, ustedes saben que en Irán, en el área árabe, son dos tribus las mayoritarias, ¿verdad? En este momento, los que están en poder aprovecharon la guerra que están dando con Israel y los Estados Unidos, pues, pero ellos le tiran a Israel y aprovecharon a tirarle a todas las tribus que están alrededor, que no es la de ellos, incluyendo adentro de Irán, incluyendo los países vecinos, porque la guerra entre ellos como etnias es muy complicada, algo que en Guatemala no sucede. ¿Verdad? Algo que en Guatemala no sucede porque todos nos llevamos. Entonces, de alguna manera, pues con las complicaciones del caso, todos nos llevamos, pero es muy complicado unir 24 culturas como las que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, eso justamente obliga al Estado a hacer divisiones como la que tenemos en pantalla. Dividir el país en función, como establece el artículo anterior, el que vimos anteriormente, no solo del territorio, regreso, ¿sí? En el artículo segundo dice, uno o más departamentos que reúnan similares condiciones geográficas, económicas y sociales. ¿Me explico? No es solamente buscar una cosa o la otra. ¿Ok? Los consejos de desarrollo actualmente están normados por el decreto 11-2002, que es la ley de consejos de desarrollo y que a partir de la próxima clase tienen que tener todos en su mano. El decreto 11-2002 derogó el 5287 y luego hubieron algunos cambios. Al final de cuentas,
tanto en el artículo 119 como 224 de la Constitución, como ya hablamos, se refiere a la necesidad de promover sistemáticamente la descentralización económica y administrativa como medio para promover el desarrollo integral del país, por lo que es urgente propiciar en aquel momento, cuando se hace la Constitución, la participación de todos los pueblos y sectores de la población guatemalteca en la determinación y priorización de sus necesidades y las soluciones correspondientes. La naturaleza del sistema de consejos de desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. ¿Ok? O sea, la nación guatemalteca, el Estado es uno. Somos un Estado uninacional, pero en la práctica, con este tipo de normas, estamos respetando esa diversidad cultural y social que tenemos como país, ¿verdad? Entonces, eso hace que, digamos, tengamos este sistema más avanzado, digámoslo así, o más real a las condiciones del país como tenemos en Guatemala. ¿Ok? De esa cuenta, los principios fundamentales de los consejos de desarrollo son el respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala, el fomento a la armonía en las relaciones interculturales, la optimización de la eficacia y la eficiencia. Se recuerdan que hablamos en su momento de estos dos principios fundamentales de la administración pública, ¿verdad? Se recuerda cuando hablamos de la ley del organismo ejecutivo, lo hablamos, ¿verdad? Y también dijimos que esto era importantísimo para el funcionamiento del Estado, ¿verdad? Hablamos de la diferencia entre eficacia y eficiencia. Luego, la constante atención porque se asigne a cada uno de los niveles de la administración pública las funciones que por complejidad y características puedan realizar mejor que cualquier otro nivel. Esto sirve para determinar qué cosas se pueden arreglar desde el municipio, desde el departamento, desde la región o a nivel nacional. Y la inclusión, como dijimos, y en condiciones de igualdad y equidad de oportunidades de los pueblos maya, xinca, garífuna y de los no indígenas. ¿Okay? De esa cuenta, bueno, los siguientes dos principios, la conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo humano, esto es fundamental, y la equidad de género, entendida como la no discriminación de la mujer y la participación efectiva, tanto del hombre como de la mujer. Hay que ser equitativos en la toma de decisiones. El objeto del sistema de consejos de desarrollo es organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional pública y privada. ¿Sí? De esa cuenta, entonces voy a tratar de explicar cómo son los niveles del Consejo de Desarrollo sin entrar a hablar de su integración ni de sus funciones de cada uno de los niveles. Solo lo voy a explicar hoy y en la próxima clase voy a decirles cómo están integrados y cuáles son sus funciones, ¿ok? Entonces, los consejos de desarrollo son los siguientes. Primero los entendemos de arriba hacia abajo y luego les explico cómo funcionan de abajo hacia arriba. Primero tenemos el Consejo Nacional de Desarrollo. El Consejo Nacional de Desarrollo pues es el que toma las decisiones centrales al final de cuentas, lo preside el presidente de la República o lo coordina el presidente de la República y está integrado por sus funcionarios más cercanos, representantes de las regiones y representantes de ciertas instituciones que tienen representación a nivel nacional. Luego está el Consejo Regional de Desarrollo, que pues también es un segundo nivel, está integrado por un coordinador que va a nombrar el presidente de la República y va a tener su representación a nivel regional. ¿Cuántos consejos regionales de desarrollo van a haber? ¿Alguien que me lo diga? A ver, ¿están poniendo atención? Uno. ¿Cuántos consejos regionales hay? 8, Lic. 8, muy bien.
¿Por qué? Porque ya dijimos que hay 8 regiones, ¿verdad? Entonces van a ser 8. Luego de esto está los consejos departamentales de desarrollo. Aquí van a estar, voy a utilizar de ejemplo a los alcaldes. En el Consejo Nacional de Desarrollo están 8 alcaldes, uno representando a cada región. ¿Ok? En el Consejo Regional de Desarrollo van a haber un alcalde por cada departamento que integra ese Consejo de Desarrollo, esa región. ¿Cómo así? Bueno, miren pues, si por ejemplo la región noroccidente, Huehuetenango y Quiché, va a estar integrada por 2 alcaldes. ¿Por qué? Porque solo hay 2 departamentos, perdón, el consejo, solo hay 2 departamentos representados en esa región. Pero la región suroccidente, que es la más grande, va a tener 6 alcaldes representando uno a cada uno de los departamentos. ¿Me explico? Va a ser cada región dependiendo de la cantidad de departamentos que tenga. Va a ser uno representando por cada departamento. Luego tenemos el siguiente nivel, que es el nivel municipal. El nivel municipal está integrado por el alcalde del municipio y ahí van a ver todos los consejos de desarrollo que puedan ser representados y van a poder estar también todas las organizaciones civiles y todas las instituciones que integran el Estado. Ya lo vamos a ver. Y luego están los consejos comunitarios de desarrollo. ¿Sí? Estos son los que se integran en cada una de las aldeas o cada uno de los caseríos, cantones, cada una de las comunidades que tenga establecido el municipio. En el departamento de Guatemala regularmente va a ser pueden ser los comités únicos de barrio, por ejemplo, que hay cualquier cantidad en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tendría sentido de todos modos que el alcalde de Guatemala haga una reunión con COCODES y tenga a no sé cuántos COCODES hay en el departamento de Guatemala, en el departamento de Guatemala o en el municipio de Guatemala, pero unos, no sé, 5,000 consejos únicos de barrio, no sé cuántos tendrán que haber más, comités únicos de barrios. Entonces, para eso se crean los consejos de desarrollo de segundo nivel, los consejos comunitarios de desarrollo de segundo nivel. ¿Qué es eso? Cuando en un municipio hay más de 20 consejos de desarrollo, podrá hacerse consejos de segundo nivel. ¿Cómo así? Por decir algo, cada 20 hacen un siguiente nivel. Cada 20, cada 30, cada 40, cada 50, no sé. Entonces, estos 20, en vez de ir los 20 al Consejo Municipal de Desarrollo, nombran representantes para que vayan 2. ¿Me explico? Y así de todos los grupitos de consejos de desarrollo que tengamos, se hacen un segundo nivel y ese segundo nivel es el que ya acude al Consejo Municipal de Desarrollo. ¿Sí? Es un sistema piramidal y que luego es en cascada. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo funcionan los consejos de desarrollo? Fácil. Los COCODES hacen sus solicitudes y planifican lo que necesitan. Hacen sus solicitudes. ¿A dónde las van a hacer? Al Consejo Municipal de Desarrollo. El Consejo Municipal de Desarrollo va a planificar y va a determinar cuál puede ejecutar y cuál no puede ejecutar. ¿Sí? Va a hacer esa primera depuración. Voy a poner un ejemplo. En una aldea necesitan una escuela, un puente, una calle y un centro de salud. Y le piden las 4 cosas al Consejo Municipal de Desarrollo. Bueno, el Consejo Municipal va a recibir de todas las comunidades. Entonces se va a topar con cualquier cantidad de peticiones. Pero ellos saben cuánto pueden ejecutar en el año y cuánto pueden tener de techo presupuestario, cuánto van a pedir de techo presupuestario. Entonces, ellos hacen esa depuración y entonces dicen, bueno, no les podemos hacer la escuela y el hospital, pero sí la calle y el centro de salud o la calle y no sé, una cancha polideportiva, cualquier cosa. Entonces, eso lo elevan, el Consejo Municipal lo eleva al Consejo Departamental de Desarrollo. El Consejo Departamental va a recibir de todos los municipios y va a hacer otra vez la depuración. ¿Qué puede y qué no puede hacer? El Consejo Departamental eleva al Consejo Regional y el Consejo Regional recibe los departamentos que le corresponden y va a hacer la misma depuración. ¿Sí? Y esta depuración se lleva al Consejo Nacional, que es el que aprueba en base a lo que el ministro de Finanzas establezca y pueda ver en el tema del presupuesto,
aprueba y traslada al Congreso de la República para la aprobación ya del presupuesto como queda establecido. Por eso es que esa programación empieza desde mucho antes, ¿verdad? O sea, ahorita ya los comudes ya deberían de estar presentando a los CODES su planificación. ¿Sí, Mónica? Licenciado, una consulta, ¿qué tanto se puede tardar en que ellos puedan contestar? Realmente, pues yo vivo aquí en una aldea y tenemos COCODE, así como dice usted, pero llevamos 20 años sin calle y realmente lo hemos llevado, lo hemos presentado, así como usted lo está explicando, pero de que conteste es bien difícil. Claro, recuérdense que ahí es el tema, ¿verdad? Que luego la municipalidad es la que va a priorizar y va a ver quién envía al departamental. Y en el departamental hay otra depuración, por supuesto que se piden 1000 cosas, pero existe una priorización y esa priorización, si la veo desde la parte del deber ser, que es lo que yo les enseño, es en virtud de las necesidades del departamento, que es lo más urgente, ¿verdad? Si lo vemos desde otras perspectivas, pues ya ustedes las entenderán y las sabrán, ¿verdad? Que son más políticas y de otro índole que técnicas, que es lo que a mí me toca explicarles, ¿verdad? Bueno, y luego llega hasta el Consejo Nacional y luego viene en cascada. De lo que le llega al Consejo Nacional, le dicen al Consejo Regional, solo esto les pudimos aprobar, el regional le dice al departamental, solo esto, y así se va hacia abajo y pasa justo lo que nos está explicando Mónica. En el tema de las dos regiones que están integradas por un solo departamento, ellos lógicamente no hay un regional, sino que ellos van directo al Consejo Nacional de Desarrollo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? ¿No tenemos dudas? Bueno, siempre me pasa, se los he dicho en las clases presenciales, que en la primera clase me tardo más que en la segunda, quizás porque aquí ya voy más al grano. Entonces vamos a dejar hasta aquí el tema de hoy para ir igual con las dos clases y continuamos el día miércoles. ¿Ok? Solo una consulta, licenciado, Sí, de Mónica. estos artículos que usted está mencionando, son del decreto que ya había mencionado. Sí, estos son de la Ley de Consejos de Desarrollo, que regreso a la diapositiva, donde está, es el 11-2002. ¿Ok? Gracias, Lic. Bueno, ¿quién me pidió la palabra en orden? Lo pidió Mito primero. Licenciado, buenas noches. Tiene el nombre, ¿cómo se llama? Dígame. Buenas noches, solo es un comentario por aquello de las dudas también que decía la compañera que participó ahí. CGPLAN es uno de los filtros de los consejos departamentales de desarrollo, que hace un checklist de los documentos que se presentan ante un proyecto. Los proyectos para inversión 2027 tuvieron hasta el día de ayer, según las normas de inversión social, hasta el día 26 de abril para presentar sus propuestas, ¿ya?, al Consejo de Desarrollo, ¿ya? Y esos consejos, esa propuesta tiene que tener, si es una escuela, tiene que estar completito el expediente. Pero resulta ser de que muchos alcaldes, porque como no saben, como bien lo dijo usted, no saben si su proyecto va a ser aprobado porque tiene que pasar por el regional, tiene que pasar por el nacional y de último va al Congreso y es el que lo aprueba o no. Entonces los alcaldes lo que hacen es no presentan todos los documentos porque esto es un gasto, porque no se sabe si los van a aprobar o no. Y así es como se van quedando los proyectos atrasados. Gracias. Gracias, es totalmente claro, ¿verdad? Así es, el sistema de planificación es muy complejo, muy, muy, muy complejo. Y hay que ver si da tiempo de estudios, hay que ver un montón de cosas. Entonces, desde la parte técnica, de por sí es complicado llegar a buen término un proceso. Y luego, si ya le incluimos otros factores externos a este curso, pues lo vuelve más complejo aún. ¿Alguien más me pidió la palabra? Yo, licenciado, soy Michelle Ruano, pero soy la persona que quiere hablar con usted de la otra sección. Usted no se salga. Bien, compañeros, si no hay más preguntas, entonces continuamos el día miércoles. Feliz noche. Gracias, Lic. Gracias Feliz por estar acá. noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches.
Feliz noche, Lee.